vamos a hablar de una nueva propuesta que hay para la nomenclatura de los psicofármacos. En realidad, en la práctica clínica, en la práctica cotidiana, utilizamos una cantidad de psicofármacos que clásicamente los agrupamos como ansiolíticos, antidepresivos, antirrecurrenciales y antipsicóticos. Cuando vamos a prescribir un fármaco, debemos reflejar nuestro conocimiento científico actual, permitir que los clínicos hagan prescripciones adecuadas y que además esto sea de claridad para los pacientes que van a tomar estos psicofármacos. Pero en realidad esto no ocurre con la agrupación que se tiene actualmente de los psicofármacos. A lo largo de las últimas décadas, la evolución de los diagnósticos clínicos ha sido reflejada en las distintas versiones, tanto del DSM con el ICD-10. Pero nuestra clasificación de los psicotrópicos quedó estancada en los años 60. Es decir, que la clasificación actual es confusa, ya que es muy común y es la principal indicación para tratar ansiedad el uso de antidepresivos, así como es muy común utilizar antipsicóticos para tratar pacientes deprimidos. Los pacientes habitualmente se angustian y cuestionan estas indicaciones y los pacientes ansiosos, cuando están medicados con un antidepresivo por su problema de ansiedad, suelen cuestionarlo. Y lo mismo ocurre con los pacientes deprimidos cuando son medicados con un antipsicótico. Es decir, que estamos frente a un verdadero problema, ya que la actual agrupación de los psicofármacos no nos ayuda a elegir el tratamiento más adecuado para los pacientes y, por otro lado, no refleja el conocimiento actual. En ese sentido, también sabemos que hay más de un medicamento para tratar las distintas patologías. Entonces, de hecho, uno se preguntaría, bueno, entonces, ¿cómo clasificamos estas drogas? ¿Por sus propiedades químicas? ¿Por su modo de acción? ¿Por su indicación clínica? Se reunieron un grupo de expertos pertenecientes al Colegio Europeo de Neuropsicofarmacología, al asiático, al americano y al internacional, y propusieron un modelo multiaxial para hablar de cada fármaco en particular, de tal manera que este modelo refleje los conocimientos neurocientíficos actuales que desde el 60 hasta ahora han avanzado verdaderamente mucho. Y de esto ayudar a los clínicos a elegir mejor el fármaco más adecuado para su paciente, así como también la combinación de fármacos o la potenciación. Y esto permite mayor adherencia de los pacientes en los tratamientos, porque con mucha más claridad van a comprender qué se les da y por qué. El modelo propuesto por estas agrupaciones comprende 5 ejes. El primer eje es la clase a la que el fármaco pertenece, su principal target de acción y el mecanismo más relevante. El segundo es la familia. El tercero es la actividad neurobiológica, tanto en relación a los efectos de la neurotransmisión como en relación a los efectos fisiológicos que los distintos fármacos
producen. Y el eje 4 nos habla de la eficacia y los efectos adversos más importantes. Hago un paréntesis con el eje 5 porque el eje 5 habla de las indicaciones aprobadas por las distintas entidades regulatorias de cada país, pero tenemos que saber que en la Argentina esto no existe y tendemos a manejarnos con las indicaciones de otras entidades regulatorias como FDA. Vamos a hacer un breve recorrido por los distintos grupos farmacológicos para poder comprender de manera práctica cómo comenzar a utilizar esta nueva forma de nomenclar los medicamentos. Comencemos por los ansiolíticos. Los tratamientos para los trastornos de la ansiedad han evolucionado a lo largo de las últimas décadas. En la década del 50 teníamos los barbitúricos que han quedado en desuso, así que vamos a dejarlos aparte. Pero básicamente, para tratar la ansiedad, contamos con dos grupos de medicamentos, algunos que son sedativos y otros que son no sedativos o antidepresivos. Dentro del grupo de los sedativos tenemos las benzodiazepinas, que aparecieron en los años 60, los antihistamínicos, y hacia el 2000 aparece la buspirona, por supuesto, aparece la pregabalina. Y tienen indicación específica para tratar trastornos de ansiedad. Dentro del grupo de los no sedativos o antidepresivos tenemos dos grupos de medicamentos. Antidepresivos como los SIRS y los duales, que tienen una doble indicación. Tienen indicación para trastorno de ansiedad, pero también tienen indicación como antidepresivos solos. Y tenemos que tener en cuenta que existen antidepresivos que tienen solo indicación para depresión, como la agomelatina y el bupropión. Uno podría preguntarse qué es lo que explica mejor la acción de las benzodiazepinas, que son drogas sedativas, tranquilizantes, son agonistas GABAérgicos, son moduladores alostéricos positivos del receptor GABA-A o son agonistas a receptores benzodiazepínicos. Bueno, no voy a explicar cómo funcionan los receptores GABA, pero lo que tenemos que saber es que el GABA es el principal neurotransmisor inhibitorio y, digamos, lo que estas drogas hacen a partir de la modulación alostérica positiva del binding en el sitio de unión a las benzodiazepinas, aumentar la transmisión inhibitoria GABAérgica. Vamos a dar un ejemplo de cómo podríamos traducir esto a hablar antes de ansiolíticos y ahora cómo comprenderíamos, por ejemplo, el diazepam de acuerdo a esta nueva clasificación. La clase o el principal target farmacológico es el GABA. El mecanismo relevante de acción es la modulación alostérica positiva del receptor. Y pertenece a la familia, ya que el diazepam no es el único medicamento que así lo hace, de los agonistas a receptores benzodiazepínicos y moduladores alostéricos positivos del GABA-A. Como dije hace un rato, estimulan la transmisión GABAérgica
y esto es lo que produce la sedación y la miorelajación. Pero además, esto es responsable no solo de los efectos que uno busca, sino también de ciertos efectos colaterales. Es interesante ver que en esta clasificación, además de tener indicación en los trastornos de ansiedad y pertenecer al grupo que clásicamente llamábamos ansiolíticos, tiene indicaciones por fuera de la ansiolisis, ya que es antiepiléptico, trata la abstinencia alcohólica, se utilizan como medicación preanestésica. También dijimos que hacia el año 2000 surgió la pregabalina. Y la pregabalina no es un medicamento que clasificamos dentro del grupo de ansiolíticos, sino que clásicamente formaba parte o forma parte de lo que se llaman los antirrecurrenciales. ¿Cómo actúa la pregabalina? Aumentando los niveles GABA por inhibición por bloqueo de la recaptación. Es un agonista parcial de los receptores a benzodiazepina. ¿Es un antagonista glutamatérgico? No, la pregabalina bloquea los canales de calcio y de esta manera impide la liberación del glutamato, que como todos sabemos es el principal neurotransmisor excitatorio y por lo tanto ese sería el mecanismo con el que la pregabalina produce la ansiolisis. Es decir, traducido esto a la clasificación multiaxial, uno dice que el principal target farmacológico está en los canales de calcio. El mecanismo relevante es el bloqueo iónico y pertenece a la familia de todos aquellos medicamentos que bloquean canales iónicos voltaje dependientes. Y como dijimos hace un rato del diazepam, también la indicación excede su clasificación como antirrecurrencial, ya que tiene indicación en dolor, en epilepsia y en trastorno de ansiedad. Por último, quiero referirme rápidamente a los fármacos antihistamínicos. La quetiapina, a quien clásicamente se incluye dentro del grupo de los antipsicóticos, a dosis bajas produce acción antihistamínica y antinoradrenérgica, con lo que es efectivo para el tratamiento de ansiedad. A dosis intermedias, además, hay un bloqueo en la recaptación de noradrenalina y por lo tanto también es efectivo en depresión, y a dosis altas bloquea receptores dopaminérgicos y por lo tanto es efectivo para tratar psicosis. Es decir, que no solo los ansiolíticos sirven en el tratamiento de ansiedad, y este nuevo punto de vista nos ayuda a una visión mucho más racional de lo que ocurre con los fármacos y sus indicaciones. Vamos a aplicar esta propuesta de clasificación de los colegios de neuropsicofarmacología a los antidepresivos. ¿Se escucha bien? Bueno, en el mismo esquema que mostró Graciela antes de la ansiedad, tenemos que los que hoy llamamos antidepresivos partieron de la idea de los bloqueantes de la recaptación, donde los iniciales fueron los tricíclicos, para luego devenir en un bloqueo selectivo serotoninérgico o noradrenérgico, donde ya clásicamente todos saben que tenemos los IRS, después vinieron los duales, después hay un segundo mecanismo de los antidepresivos, que es la inhibición enzimática, y un tercero que es la acción directa sobre el receptor, en donde estarían los otros fármacos.
una consideración, el uso de antidepresivos, fíjense, del 2000 al 2011 se ve claramente cómo aumenta la dosis diaria por 1000 personas por día de uso de antidepresivos en los países de Occidente. ¿Por qué es esto? Nosotros sabemos que la prevalencia de depresión en forma más o menos conservadora es 4%. Se agregan obviamente todos los trastornos de ansiedad, no están incluidos acá, no está incluido el TOC, que después fue sacado de los trastornos de ansiedad. Pero además de que nosotros decimos que los médicos y médicos de atención primaria medican antidepresivos a los pacientes deprimidos y ansiosos, también tienen indicación los antidepresivos en trastornos del sueño, problemas de energía, el dolor y en la fibromialgia. Entonces, esta clasificación lo que intenta es poner foco en el mecanismo y recordamos los 3 modos o mecanismos. Recuerden el término modo. Inhibición de enzimas, inhibición de recaptación o acción sobre receptores. Decimos que se llama el fármaco multimodal cuando combina más de un modo. Cuando combina más de un modo es multimodal. Y queremos aclarar que un fármaco sea multimodal y no multifuncional o unifuncional no habla de que sea superior a otro fármaco. Es un problema de definir los mecanismos. Entonces, vamos a partir de un ejemplo de un IRS, ¿sí? Bloqueo de la recaptación, es decir, una función, la inhibición selectiva de la recaptación de serotonina. Entonces, se especifican los distintos ejes la acción del fármaco. Mejora la transmisión serotoninérgica, mejora la depresión y la ansiedad, como función de la eficacia, y se pueden hacer consideraciones sobre sus efectos adversos. Se anotan los efectos adversos. Y en el eje 5 son las indicaciones aprobadas por la entidad regulatoria de cada país. Quiero dejar más en claro el término multifuncional o multimodal. Por ejemplo, la venlafaxina actúa sobre la inhibición de la recaptación de serotonina y de noradrenalina, un único modo, inhibición de la recaptación. Podríamos decir que es bifuncional, pero es unimodal. La vilazodona, como acaban de explicar muy bien Sergio y Rubén, actúan inhibiendo la recaptación, pero también actuando sobre los receptores, con el agonismo parcial sobre los receptores, es decir, 2 modos, por eso se la llama multimodal. De nuevo, no es ni mejor ni peor, es un modo de clasificar. Y la vortioxetina, que no tengo el dibujito tan lindo, que ya lo mostró Rodolfo, actúa sobre modos diferentes, actúa sobre la inhibición de la recaptación, pero también sobre el antagonismo directo sobre receptores, sobre el agonismo parcial sobre receptores serotoninérgicos, con lo cual, por eso es multimodal. Entonces, esto es un repasito para todos los fármacos, vemos que los IRS, ¿es multimodal? No, un modo de acción. La venlafaxina, el segundo, ¿es multimodal? No, 2 targets farmacológicos, pero un modo de acción. La agomelatina actúa sobre los receptores melatoninérgicos y sobre el 5-HT2C. Son 3 targets farmacológicos, pero un modo de acción, es la actividad sobre el receptor, o sea, tampoco es multimodal. Bueno, obviamente los multimodales son, como ya expliqué antes, la vilazodona y la vortioxetina. Perdón por lo estoy tapando. Ahora vamos a aplicar esta clasificación a algo que es menos conocido, que es cómo se aplica al capítulo de desestabilizadores del ánimo. Esto lo presentó Guy Goodwin en el último congreso y lo llamó de los estabilizadores del ánimo a los bloqueantes de calcio. ¿Qué dice él? Rápidamente, que el término estabilizador del ánimo es un término que no está. Nos faltó decir que en la clasificación de la OMS de los psicofármacos, si alguien la va a buscar, es la misma clasificación de los 60, donde los antidepresivos se llaman psicoanalépticos, y así se van llamando todos los fármacos. Y que el estabilizador del ánimo no está en esa clasificación, no está en las agencias regulatorias, y él dice que en realidad es un término que devino más de un marketing, ni siquiera de la industria, es un marketing más social médico, en donde un médico se siente confortable con un paciente para estabilizarlo diciéndole: te voy a dar algo que te estabiliza el ánimo, y que esto genera una corriente empática que facilita la administración del fármaco. Ahora, si nosotros miramos por modo de acción, ¿qué comparten dentro de la familia de los llamados estabilizadores? Carbamazepina y lamotrigina, bloqueo de canales. Litio divalproato, segundos mensajeros. Antipsicóticos algunos, el antagonismo de A, y la acción sobre receptores noradrenérgicos y serotoninérgicos. Por ejemplo, la quetiapina, como explicó recién Graciela, con la noradrenalina. ¿De dónde viene esta idea?
él dice que nosotros tendríamos que mirar lo que nuestros colegas cardiólogos clasifican los fármacos. Y entonces vemos una clasificación en donde los fármacos pueden ser por indicación, pero también por mecanismos, vasodilatadores, diuréticos, vasoprotectores, beta bloqueantes, y donde están los azules, fíjense que se abre, que agrupan fármacos, los antihipertensivos, a los antiadrenérgicos de acción central, ganglionar, periférico, etc. Digamos, entonces él dice que él imagina una clasificación psiquiátrica en donde nosotros tengamos antidepresivos, ansiolíticos, moduladores de la dopamina, mejoran la cognición, mejoran el sueño, y los así llamados estabilizadores del ánimo los clasificaríamos como bloqueantes de canales de sodio, acción sobre segundos mensajeros y antipsicóticos. ¿Esto es puramente enciclopedista o académico? No, tiene la función de que si mañana aparece un nuevo fármaco con características que yo lo puedo agrupar en el bloqueante de canales de sodio, voy a poder ponerlo ahí. O si es multimodal, voy a poder ponerlo en el grupo de multimodales. Esta es la idea de la clasificación. Entonces, la lamotrigina sería un bloqueante de los canales calcio, la familia de los canales iónicos, e inhibe la liberación de glutamato. Y las indicaciones, fíjense, la eficacia antidepresiva y la indicación son las aprobadas. El litio sería de los litiomiméticos, que si hubiera un fármaco como el litio, se estaría en el grupo de los litiomiméticos. Modulador enzimático multifuncional, de la inositol monofosfatasa, no les voy a repetir todo lo que hace el litio, pero esta es la idea de cómo se piensan a los estabilizadores. En realidad lo que se vino diciendo a lo largo de esta jornada de trabajo es que la psicosis es una enfermedad compleja que no solo tiene síntomas productivos como delirios y alucinaciones, sino que también tiene síntomas negativos. Por otro lado, los llamados clásicamente antipsicóticos tienen cada uno arriba de 20 targets moleculares sobre los que actúan. Entonces, si uno piensa en la complejidad de la enfermedad y en la complejidad del perfil de los antipsicóticos, estamos en relación a las otras moléculas en un problema más serio, ya que, por otro lado, sabemos que los antipsicóticos no tienen como única indicación borrar delirios y alucinaciones, sino que también son, en el caso de los atípicos, antimaníacos, estabilizadores, pueden actuar en la depresión unipolar recurrente o son potenciadores en el caso de la depresión bipolar. Clásicamente se hablaba de dos tipos de antipsicóticos. Los de primera generación, que tenían el bloqueo o el antagonismo dopaminérgico y que tuvieron toda esa cantidad de sinónimos para ser mencionados, y los antipsicóticos de segunda generación o atípicos, a los que se le agregaba el antagonismo 5-HT2 y también tuvieron una cantidad enorme de nombres. Para dar un ejemplo, la olanzapina pertenece a la clase de serotonina y dopamina, que es el principal target de acción, y el mecanismo relevante es el antagonismo de esos receptores, y pertenecen al grupo de moléculas que antagonizan los receptores de dopamina y serotonina. Pero, como dijimos, también tienen muchos otros targets de acción que van a ser los que determinan todo el perfil de efectos que van más allá del efecto antipsicótico. Y solamente quiero agregar la comparación con lurasidona, que aunque pertenece a la misma clase y el mismo target de acción, se diferencia en cuanto a los sitios de acción secundarios sobre los que esta molécula actúa y que van a dar indicaciones diferentes.
Gracias. Bueno.